hermanos, vamos a tener un momento de oración pidiéndole al Señor que nos ayude y nos bendiga en este tiempo, que podamos recibir instrucción de su palabra y que nuestras mentes y nuestros corazones sean prestos en hacer su voluntad. Vamos a orar. Bendito Dios, ahora nosotros estamos delante de ti, sabiendo lo indigno que somos, sabiendo nuestras miserias, pero también sabiendo que tú eres un gran Salvador, que tú eres nuestro bendito Salvador, que nos sacaste del polvo para que nosotros pudiéramos ahora en oración y en adoración rendirnos a ti. Bendice a tu pueblo, Señor. Regálanos tu Espíritu Santo y regálanos tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya esta es el último sermón de esta serie. Es el sermón número 6 de la serie, con el cual nosotros vamos a terminar ya con broche de oro todo lo que hemos dicho acerca de esta serie sobre el ministerio pastoral de la iglesia. El sermón pasado nosotros estuvimos hablando de las responsabilidades de los pastores para con la iglesia, o sea, las responsabilidades que tiene un pastor para la iglesia. Vimos que el pastor es el que alimenta al rebaño, que el pastor es el que gobierna la iglesia, que el pastor también es el que con su ejemplo nos va delante de su rebaño. También el pastor debe supervisar la grey de Dios, en este sentido es obispo de la iglesia, pero hoy nosotros veremos las responsabilidades de la iglesia para con un futuro pastor entre nosotros. Las responsabilidades que tenemos nosotros los miembros o tiene las personas que asisten a la iglesia y los miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Miami para el pastor que nosotros queremos colocar. Vamos a leer primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 al 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Dice así la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Con este sermón entonces nosotros hemos tratado durante esta serie de ser lo más específico posible y de ver la revelación de Dios en cuanto al ministerio pastoral en la iglesia. No ha sido una serie donde hemos tratado hasta el más mínimo detalle, sino que más bien ha sido una serie extensiva, o sea, una serie donde nosotros hemos tratado de ver cuáles son los aspectos más importantes de este ministerio reflejados en la Escritura. Hemos tratado de hacer una fotografía al ministerio pastoral en la Biblia para que nosotros tengamos bien claro todo lo que es un pastor en las Escrituras, ya que este ministerio ha sido desgraciadamente muy desdibujado en la actualidad. La mundanalidad en que vive mucho del cristianismo moderno también ha afectado este ministerio. En este nuestro último sermón, entonces, nosotros queremos ver las responsabilidades que tenemos como iglesia para con este ministerio. Alguien dijo, un predicador del pasado, un pastor del pasado: Satanás conoce la importancia del ministerio pastoral para la salud espiritual de los miembros de la iglesia. Por eso Satanás hará todo lo posible por anular nuestra labor, la labor del pastor, hacerla ineficaz en sus mentes y corazones, pero él no puede hacer eso sin nuestro consentimiento. Así que, hermanos, sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros de la iglesia para con nuestros pastores. Primera responsabilidad: la iglesia tiene el deber de reconocer y tener en alta estima las personas y el oficio de los pastores. Primero, la iglesia tiene el deber de reconocer y tener en alta estima a sus pastores. Una vez que esos hombres sean puestos por la iglesia, sean reconocidos y elegidos por la iglesia, haciendo uso de los principios que el Señor ha revelado en su palabra, que hemos tratado durante esta serie, los creyentes tenemos el deber de recibir de corazón las personas, la posición y la función de esos hombres. Una vez que la iglesia elige a esos hombres como pastores, nosotros debemos, dice la Escritura, reconocerlos como dones de Cristo. O sea, ¿qué cosa es un don? Un regalo del Señor. Reconocerlos como regalo del Señor y recibirlos en nuestros corazones.
Eso es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en el Señor. Y la expresión que usa Pablo aquí es muy intensa, la cual podría ser traducida: estimúlenlo a sobreabundantemente, reconózcanlo, tengan estima hacia ellos, que los tengáis en muy alta estima, con amor. Y el asunto del énfasis de las Escrituras en la manera en lo que nosotros debemos de tratar a estos hombres en este pasaje es porque el oficio que ellos realizan es muy propenso a provocar resentimientos en nuestros corazones. Por eso es que la Escritura lo dice, hermanos, no porque nosotros tenemos que hacer ídolos de nuestros pastores. No es eso lo que estamos hablando. La Escritura dice que les tengamos en mucho amor y consideración porque el ministerio pastoral es su labor. Un pastor que hace bien su ministerio es siempre propenso a provocar resentimientos en nosotros. Ese es un cristiano del pasado, Alexander Strauss, no es del pasado, un cristiano contemporáneo. Alexander Strauss dice: hasta los mejores ancianos son inevitablemente acusados de orgullo, de injusticia, de hacer muy poco o demasiado, de moverse demasiado rápido o demasiado lento, de cambiar demasiadas cosas o no hacer nada, o ser demasiado severos o demasiado blandos. Como observa el comentarista E.J. Brignell, dice él en su libro, el ejercicio de la autoridad es siempre adecuado para provocar resentimiento. Por eso es que el apóstol les dice, tengan a sus pastores en alta estima, porque él sabe que en nuestros corazones lo que va a haber es resentimiento. Porque un hombre que hace bien su ministerio, que va a tu casa y te dice los pecados con los cuales tú tienes que tratar y cómo está viendo tu comportamiento y la exhortación que él te da, siempre eso es visto con resentimiento. Por eso la insistencia de las Escrituras es a tenerlo en estima, en amor. Si queremos ser una iglesia bíblica en este sentido, nosotros debemos tener en estima a nuestros pastores. ¿Por qué? Por la labor que realizan y por el origen y llamado de su ministerio. No por sus personas en sí mismas, sino por la labor que realizan y por quién fue el que los llamó. Si nosotros reconocemos que estamos poniendo un hombre entre nosotros que Dios ha llamado, nosotros debemos tenerle en estima por el Dios que lo ha llamado. Segunda cosa que debemos hacer con nuestros pastores: el deber que tienen los creyentes de orar por sus pastores. Note cómo Pablo insiste una y otra vez en sus cartas pidiendo en las iglesias que oraran por él. Cuando uno ve las cartas del apóstol Pablo, uno ve que todo el tiempo el apóstol estaba pidiéndole a las iglesias donde él hacía su trabajo que oraran por él. Por ejemplo, en Romanos 15 dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Y es interesante la palabra griega, yo no sé mucho griego, hermanos, pero esta palabra es sunagonizonai, que significa vengan conmigo y agonicen conmigo. Es como esfuércense, luchen junto conmigo. Pablo les está diciendo a estos hombres, el griego es riquísimo, hermano, que sus cargas son grandes y él no podía con sus cargas. Y él le está diciendo a la iglesia, a los romanos, ayúdenme a cargar esto. Carguen conmigo un poco que yo no puedo. ¿Y cómo lo está pidiendo que lo cargaran? Que cargaran sus cargas. ¿Cómo? Ayúdenme orando por mí. Quiero que busquemos todos Efesios capítulo 6, 18 al 20. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Un pasaje que probablemente nuestro hermano Joel cuando él siga su serie expositiva sobre Efesios, lo va a tratar a profundidad. En este pasaje el apóstol está hablando de todas las armaduras del creyente, con qué vencer en el tiempo de la dificultad y ponerse toda esa armadura de Dios, esa armadura que Dios ha provisto para él como un buen soldado en medio de la batalla. Pero es interesante cómo el apóstol en medio de esa batalla, el apóstol hace una petición. Miren el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y mira el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra
para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo está reconociendo su debilidad. Y él está diciéndole, yo soy un soldado más en la batalla. Yo necesito que oren, no solo por todos los santos, que oren por mí. Porque a veces decaigo, para que yo con todo denuedo pueda hablar el Evangelio de Dios. Eso mismo Pablo lo usa en Colosenses, donde le dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y en 2 Tesalonicenses 3, por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Parece que es el sentir de Pablo en todas sus cartas, pedir a la iglesia donde él le envía la carta, que ore por él. Hermanos, nosotros no debemos olvidar quién era este hombre que hace todas esas peticiones de oración. Si alguna vez hubo un siervo dotado extraordinariamente por el Espíritu Santo de Dios, fue el apóstol Pablo. Si hubo alguien que Dios usó, fue Pablo. De hecho, Pablo opacó la figura del apóstol Pedro, porque el apóstol Pablo se vio como un gigante para el mundo gentil, un verdadero gigante espiritual e intelectual, el hombre que el Señor escogió para escribir la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Y sin embargo, aquí lo encontramos suplicando a las iglesias que no dejaran de orar por él. Pablo estaba consciente de la necesidad que tenía de las oraciones de su pueblo a favor de su ministerio. Y hermano, esto nos enseña que nosotros no debemos dejar de orar nunca por nuestros pastores, porque ellos necesitan de nuestras oraciones más que de ninguna otra cosa. Y eso por varias razones. En primer lugar, por la naturaleza del trabajo que se les ha encomendado. Si un pastor hace bien su tarea, hermanos, es una tarea gigante. Gigante. La naturaleza del trabajo pastoral es gigante. Y la posibilidad de desequilibrarse en esa naturaleza, en ese oficio, es gigante también. Y el pastor tiene que mantener un sano equilibrio entre su familia y su ministerio. Hermanos, eso es gigante. Ellos no pueden en sus fuerzas. Segundo, la condición en que se encuentran las almas a las que ellos ministran. Ellos tienen que velar por sus almas, pero ellos tienen que velar por las almas de pecadores como nosotros. Y en tercer lugar, nosotros debemos orar por nuestros pastores, porque eso contribuye a desarrollar el vínculo de amor que debe existir entre la iglesia y sus líderes. Hermanos, usted quiere que aumentar su cercanía con otro miembro de la iglesia, ore por él. Ore por él. De verdad, propóngase orar por él. Yo hoy le dije a un hermano de la iglesia, mi hermano, cuando veo tu cara, me da alegría porque yo he estado orando por ti. Yo he estado mencionando tu nombre muchas veces en mis oraciones. Y se lo dije allí y no estaba pensando en el sermón. Yo le dije, es algo como que si estuviera la semana viviendo contigo. Es cerca de ti. Ore por el hermano. Propóngase para que usted vea que eso va a fomentar la unidad de esta iglesia. Pero también ore por sus líderes. Porque sus líderes son pecadores miserables igual que usted. No hay nada bueno en nosotros, hermanos. Solamente Cristo. Cristo solamente. Y eso pasa en los miembros de la iglesia y pasa en los pastores. Dice un escritor cristiano, hermanos, orad por nosotros, este era un pastor, que seamos guardados del pecado, que podamos andar cuidadosamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, que nuestros corazones puedan ser más devotos a Dios y nuestras vidas un ejemplo más impresionante del evangelio que predicamos, que podamos ser más completamente equipados para nuestra obra y nuestros conflictos, que podamos ser más fieles y sabios para ganar las almas, que podamos disciplinar nuestro cuerpo y ponerlo en sujeción, no sea que habiendo predicado a muchos, nosotros mismos seamos desechados. Si alguna vez entras al lugar secreto del Altísimo y acercas tu corazón a aquel a quien ama tu alma, te pido por favor, ora por mí. Si alguna vez yaces cerca del Señor, por favor, recuérdame. Con lágrimas de solicitud haz que sean oídos tus ruegos y dile que Él ha confiado al tesoro del Evangelio, el tesoro del Evangelio a vasos terrenales, para que la excelencia del poder
pueda ser enteramente de Dios. Y entonces termina este hombre: hermanos, orad por nosotros, orad. Segundo punto, orar por nuestros pastores. Tercer punto, someternos a la autoridad de los pastores en la esfera que ellos ejercen autoridad. Los dos primeros puntos han sido: en primer lugar, nosotros debemos tener en alta estima a nuestros pastores. En segundo lugar, debemos orar por nuestros pastores. Y en tercer lugar, debemos someternos a la autoridad de los pastores. Y esto no porque lo digo yo, esto porque lo dice claramente la Escritura. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Miren lo que dice el autor a los Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros los creyentes, hermanos, y esto es un paréntesis que también lo escribí, debemos tener cuidado con la forma que hablamos. Muchas veces nosotros pensamos que estamos diciendo cosas muy espirituales cuando no la estamos diciendo en realidad. Muchos creyentes se expresan por ahí diciendo: no, yo no obedezco a pastores ni obedezco a líderes, yo obedezco a Cristo. Eso no es espiritual, porque eso no está inspirado en la palabra. La palabra no dice eso. Obedecer a Cristo, sí, es obedecer a tus pastores. No, yo no me fijo en nadie. Ningún creyente es ejemplo para mí. Yo me fijo en Cristo. Eso no es espiritual. Porque la Escritura dice que nosotros debemos fijarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros y mirar a los que así se conducen. Así que hay cositas que nosotros en nuestro hablar diario desdibujamos la Escritura. Bueno, en este sentido desdibujamos la Escritura cuando un creyente, aparentando ser muy piadoso, dice: no, yo no tengo que obedecer a ningún pastor, yo tengo que obedecer a Cristo. Eso es desdibujar la Escritura. Porque el mismo Cristo que tienes que obedecer te ha mandado en Hebreos 13, 17, que obedezcas a vuestros pastores y que te sujetes a ellos. Dentro de la esfera y jurisdicción de la iglesia, los pastores son los líderes espirituales que gobiernan, y ese gobierno debe ser reconocido por los miembros de la congregación, sujetándose a ellos y obedeciéndolos de buena voluntad. Recordemos que tanto la palabra obedecer como la palabra sujetarse aparecen aquí en modo imperativo, lo cual significa que es un mandato de Dios. Si eres una oveja de Cristo, debes ser miembro de una iglesia local, es lo primero. Lo primero que tenemos que aprender. Si hay alguien de aquí que no es miembro de una iglesia local todavía y se reconoce una oveja de Cristo, el primer mandato de la Escritura es: únete a una iglesia local. Segundo, si eres miembro de una iglesia local, entonces debes someterte al gobierno espiritual de los hombres que Dios ha dado a esa iglesia. Lo que ellos pidan a la congregación debe ser hecho por la congregación mientras no sea pecaminoso ni contrario a las Escrituras. Ahí hay un límite. El límite es la misma Escritura. Así que en tercer lugar, nosotros estamos llamados a someternos a la autoridad de los pastores mientras que ellos nos pidan cosas que no vayan en contra de la Escritura. Cuarto lugar, los miembros de la iglesia deben velar por la reputación de sus pastores. Deben velar por la reputación de sus pastores. Si usted cree que voy muy rápido, no se preocupe porque me estoy guardando para un punto muy importante. Este sermón no es muy corto. Deben velar por la reputación de sus pastores. Vamos a buscar todo, 1 Timoteo 5, 17 al 20. Todos, busquémoslo. 1 Timoteo 5, 17 al 20. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pablo estaba equipando a su hijo espiritual Timoteo de todas aquellas cosas las cuales él tenía que estar presente. Cuando yo leo las cartas pastorales, primera, segunda Timoteo y Tito, yo me imagino a un hombre que está dando una herencia a otro. Y así algunos comentaristas hablan de estos libros. Pablo está dándole toda su herencia espiritual a Timoteo. Pablo sabe
que ya él pronto está para partir con el Señor, y él le da toda aquella herencia espiritual, como que le pasa el batón a Timoteo. Y él le dice a Timoteo, mira Timoteo, él le dice muchas cosas, le dice cómo poner a un ministro, le dice cómo ese ministro tiene que hablar a la congregación y gobernar la congregación, pero le dice a Timoteo, Timoteo, contra un pastor, un anciano, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Así sencillo. Él no le argumenta más. No admitas acusación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. Pablo sabía que uno de los ataques del enemigo en contra de los pastores de la iglesia viene a través de comentarios negativos, que si no son frenados a tiempo, pueden destruir la reputación de un siervo de Dios y pueden destruir la iglesia. Como decíamos anteriormente, el oficio que estos hombres realizan es muy propenso al chisme, muy propenso a los resentimientos. Alguien ha dicho, cuando las personas se enojan con sus líderes, piensan que tienen el derecho de atacarlos y decir lo que se les ocurra. Por eso las Escrituras proveen protección a los ancianos al afirmar, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto significa, no escuchen acusaciones sin fundamentos, no acepten automáticamente como verdadero un cargo hecho contra un anciano. Queridos hermanos, la Biblia condena fuertemente el chisme. No importa quién sea la víctima del chismoso, nosotros debemos frenar a todo aquel que quiere esparcir comentarios negativos de otros en la iglesia. Hermanos, esto es algo que los creyentes que llevamos tiempo en la Reforma hemos aprendido bastante, y lo hemos aprendido a sangre y fuego y a golpe. Esto no se aprende lo hemos aprendido porque de esta manera, tú llegas a un hermano a contar un chisme y ese hermano reformado te dice, espérate, aguántate un momentico, vamos a traer a esa persona acá. Eso para cualquier chisme. Eso le quita el sabor al chisme, ¿no es verdad? Eso agria cualquier chisme. Y esa es mi recomendación hoy. Y no es la mía, es la recomendación de la palabra de Dios en Mateo capítulo 18. Busca a la persona a quien alguien te está acusando. Búscalo. Debemos de fomentar una relación sana entre nosotros, donde cada uno nos exhortemos al amor y a las buenas obras, donde digamos no al chisme y a los comentarios que denigren a nuestro hermano. Y cuando tengamos un pastor entre nosotros, oír la voz de Dios en ese sentido, evitando que todo lo que lo denigre, todo lo que denigre su imagen entre nosotros, eso va a ser muy sano. Eso no significa que los pastores poseen inmunidad, hermanos. No significa eso. Yo siempre quiero aclarar los extremos. No significa que los pastores tengan inmunidad. Pablo establece en 1 Timoteo 5 un proceso para tratar el caso de un pastor que peca. Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18 dice la forma de atacar cualquier persona en la congregación que peca. De atacarla no, de llevar un proceso disciplinario. Pero cuando se tiene cuidado con la reputación de los pastores, se está fortaleciendo y defendiendo un ministerio que puede hacer mucho bien al evangelio y a la expansión del reino de Cristo. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, no es que que los pastores son inmunes a lo malo. No. Porque puede haber un pastor que se denigre y que peque delante de la congregación, y esa congregación tiene un proceso disciplinario que llevar, sin lugar a dudas. Nosotros no estamos diciendo que tienen inmunidad diplomática, como los diplomáticos que tienen inmunidad y el país no los puede juzgar. No. Estamos diciendo que la iglesia tiene un proceso establecido en Mateo 18 y en 1 Timoteo capítulo 5, en el cual un pastor o cualquier miembro de la iglesia puede ser llevado a un proceso disciplinario. Pero hermanos, el chisme no incluye ese proceso disciplinario. Mi amado hermano, no seas rápido en juzgar a los pastores y mucho menos te tomes la tarea de destruir la reputación de ellos o de sembrar dudas en la mente de los hermanos. No tiene que ser muy cuidadoso, hermano, cuando tú haces un comentario de otra persona, porque uno tiene que tener el cuidado de no sembrar una duda de la reputación de esa persona en la mente del que se lo estás diciendo. Cuidémonos de este pecado y cumplamos como iglesia este deber encomendado por Cristo, que es el de velar por la reputación de cada uno de nosotros y velar por la reputación de nuestros líderes. Quinto punto. Los creyentes
debemos honrar a los pastores sustentándolos económicamente de una forma digna. Ya hemos visto que los creyentes debemos someternos a nuestros pastores, los creyentes debemos orar por nuestros pastores, los creyentes debemos no hablar mal de nuestros pastores, sino cuando veamos un pecado en ellos someterlo a un proceso disciplinario. Y en quinto lugar, los creyentes debemos honrar a los pastores sustentándolos económicamente de una forma digna. Y aquí quiero pararme un poquito. Y quiero decir que estamos conscientes de que este es un tema complicado y delicado y susceptible de ser mal interpretado. Por eso es que lo traigo yo. Sobre todo en una época como la nuestra, donde tantos hombres perversos han tomado el ministerio como una fuente de ganancia. Y han hecho mucho mal al nombre de Cristo. Hablar hoy desde un púlpito de una iglesia de dinero, hermanos, es inmediatamente un clic en nuestras mentes de algo malo. Pero este es un tema que la Escritura trata extensamente. Y si queremos decir como Pablo que hemos enseñado a la iglesia todo el consejo de Dios, no debemos olvidar este asunto, sino que debemos hacerlo de una manera bíblica. Se ha tratado muy poco en esta iglesia del asunto de dinero, pero nosotros vemos en la palabra de Dios, y por eso quiero despedirme de esta serie con esto para dejarlo claro en sus mentes, que la iglesia tiene la responsabilidad de sustentar económicamente a sus pastores. Buscamos Lucas capítulo 10, versículo 7. Muchos textos, pero vamos a buscar dos. Este primero, Lucas 10, 7. Jesús está hablando acerca de la expansión del reino de Dios, de esa misión conocida como la misión de los 70, donde Él manda a una brigada de 70 hombres, un poco más del número de los 12, y les dice que vayan a predicar el evangelio. Voy a leerles desde el versículo primero hasta el versículo 7 para que tengan el contexto. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de Él a toda ciudad, y luego a donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Qué está diciéndole el Señor a los 70? El Señor les está diciendo que, miren, cuando ustedes vayan a fundar iglesias, cuando ustedes vayan a predicar el evangelio, cuando ustedes vayan a dar el verdadero tesoro del evangelio, no lleven ni alforja, ni dinero, ni calzado, ni nada material. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el versículo 7 el Señor asume que aquella casa, ¿qué hará con esa persona? Bueno, le dará comida, le dará bebida, porque el obrero es digno de su salario. Y aquí hay un principio fundamental en la Escritura. El que trabaja para el evangelio debe vivir del evangelio. Eso no lo enseñan los televangelistas. Eso lo enseña Jesucristo en su palabra. Se nos dice que el obrero es digno de su alimento. Aquellos que se beneficiarían de su labor espiritual debían ocuparse de su sostén material. Hermanos, en el pueblo de Israel habían 12 tribus. De las 12 tribus había una tribu que se dedicaba a la labor espiritual. ¿Quién era? La tribu de Leví. Esa tribu de Leví no tenía ni que sembrar en el campo, ni que cultivar, ni que criar los carneros. ¿Qué debía hacer la tribu de Leví? La tribu de Leví tenía una porción, y no era poca, una porción para alimentarse de las demás tribus. Porque ellos hacían una labor espiritual
y Dios enseña que los que hacen una labor espiritual hacen una labor. Están ganándose su trabajo. Ese es el mismo principio que encontramos en un texto en el cual sí quiero que nadie deje de abrir su Biblia. Primera a los Corintios 9 del 13 al 14. Primera a los Corintios 9 del 13 al 14. Cuando usted quiera ir a principios de la labor en la iglesia, usted vaya a la iglesia de los Corintios. Una iglesia que le dio tantos dolores de cabeza al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tuvo que sentar muchos principios claritos. El apóstol Pablo no le pudo hablar con rodeo a los corintios. Él tuvo, inspirado por el Espíritu Santo, que hablarle muy al directo a los corintios. Y cuando usted quiera buscar cosas de la función de la iglesia, búsquenle a los corintios para que usted vea que siempre hay un principio. Y ese es el principio que el apóstol Pablo le da en 1 Corintios 9 del 3 al 14, sin pelos en la lengua. Un principio claro. Dice el apóstol: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Ustedes entienden esa frase, verdad? El buey que va trillando tiene derecho a comerse la hierba que está al lado. No le pongas un bozal, eso es un crimen. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Antes de continuar, queremos aclarar que en la iglesia de Corinto el apóstol Pablo se dio el derecho de ser sostenido económicamente por esa iglesia. Y yo creo, hermanos, por el contexto de la iglesia, que fue por tantos problemas que había en la iglesia de los Corintios. Pablo dijo: miren, yo quiero abstenerme de recibir nada material de ustedes. Pero él quiso dejar establecido que él se abstenía por una decisión voluntaria y no por un principio de la Escritura, sino que el principio era que el pastor viviera de las ovejas. Y para ello él hace 3 preguntas que reclaman una respuesta afirmativa. La primera tiene que ver con la responsabilidad que tiene la iglesia de proveer sostén para el ministro. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? La respuesta que él espera es, por supuesto, sí. Y de lo que Pablo está hablando aquí es de comer y beber, de eso mismo, de que la iglesia debía sustentar a sus pastores. La segunda pregunta que les hace es: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Y esto desbarata todo el ministerio sacerdotal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque el Pablo está diciendo: yo me he quedado sin mujer porque yo quiero hacerlo. Pero yo tengo derecho a casarme con una mujer, como también Pedro está casado. Esa palabra Cefas es Pedro. Como también Pedro está casado, yo también pudiera casarme. Eso es una decisión voluntaria, pero no es una decisión que se impone a los pastores. Los pastores tienen derecho a casarse. Y la tercera pregunta que él hace es más directa: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y Kistemarker lo traduce mucho mejor, porque la Reina Valera da como, a uno le da la interpretación como que el ministerio pastoral no es trabajar. No. Dice una mejor traducción: no tenemos Bernabé y yo el derecho a abstenernos del trabajo físico. Y otra vez la respuesta es afirmativa. Ellos tenían el derecho de exclusivamente dedicarse a la obra espiritual. Luego Pablo hace 3 preguntas retóricas para cerrar con broche de oro este tema. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Los soldados no pelean durante el día y trabajan como civiles durante la noche.
No, los soldados no son soldados a part-time. No, ellos son soldados y comen de ser soldados. La segunda figura es la de un viñedo. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? La respuesta es nadie. El agricultor se sostiene del trabajo, del fruto de su trabajo. ¿O quién apacienta y no toma de la leche del rebaño? La respuesta sigue siendo nadie. Tanto el soldado como el agricultor y el pastor reciben remuneración por la labor que realizan. Y la pregunta de Pablo es, ¿por qué con los ministros del evangelio no es igual? Dice al final. Es lo mismo, hermanos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, dice Gálatas 6:6. Y ese texto, hermanos, no está hablando de cosas espirituales, está hablando de cosas materiales. O sea, si tú instruyes con la palabra, debes recibir también cosas materiales, debes vivir de la palabra. Ahora, hermanos, el extremo. En todo este sermón he tratado de establecer el principio y librarnos de los extremos. El extremo aquí no es y enriquecerte de la palabra. El extremo no es aquí y hacerte millonario de la palabra. Y el extremo no es aquí y matar a las ovejas por sacarle su dinero. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros debemos ser equilibrados en esto. Y cuando nosotros vemos los televangelistas modernos, estos pastores millonarios que exprimen a las ovejas con su mala enseñanza para sacarles el dinero del bolsillo, esa no es la palabra de Dios. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo del sustento del pastor, pero estamos hablando no de un sustento ridículo. No estamos hablando tampoco de un pedir limosnas. Estamos hablando de tener dignamente sustentado a un pastor que vive de la palabra, que viva de la palabra, que se sustente de ella, que pueda sostener su familia, sus hijos y su vida de la palabra. 1 Timoteo 5, 17 al 18, para citar un último pasaje, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla y digno el obrero de su salario. La palabra honor expresa la compensación económica de una manera profundamente cristiana. La provisión material a los ancianos es el verdadero honor debido a los ancianos, y tal honor comunica la estima, la consideración y la cariñosa solicitud de la congregación. No deberíamos ser como las personas que, según describe Hendrickson, piensan que si se debe conceder algún honor a los pastores, debe ser a la hora del sermón fúnebre. Esto decía este hombre. Dice, si vamos a hacerle algún honor, vamos a hacérselo cuando se muera. O en las palabras del conocido comentarista Richard Lindsay, que dice: las coronas no deben ser colocadas en la tumba después de su muerte. Hay que darle flores para animarlos en su trabajo cuando estén vivos. En resumen, hermanos, ¿qué aprendemos de todos estos textos de las Escrituras? En primer lugar, aprendemos que la iglesia está llamada a proveer al pastor una remuneración que le permita sostener a su familia decorosamente, así como también proveerse de los recursos que sean necesarios para su labor. Primero a los Corintios, ese texto que leímos en capítulo 9. Y de esta manera, que a sostener a sus pastores. La segunda cosa es que aprendemos que, dado que el salario de los pastores es incluido en las muestras de honra que la iglesia les da, ese asunto debe ser tratado de una forma digna. Hermano, esto yo lo incluí aquí, porque a mí no me gusta hacer historias personales, ni la voy a hacer con detalle, pero yo he visto iglesias que en reuniones de negocios denigran a sus pastores. Yo he visto iglesias, pastores que han tenido que irse de la reunión de negocios discutiendo el salario del pastor, pero ripiándose. Estoy hablando de como si eso fuera algo indecoroso. Estoy hablando de iglesias que tratan eso ligeramente y livianamente. No, hermanos, nosotros somos llamados a tener consideración, discreción y respeto por nuestros pastores, tanto delante de la congregación como delante del pastor. Por eso dice la Biblia, el obrero es digno de su salario, digno de su salario. La forma como este asunto es tratado y aplicado en la iglesia debe mostrar tal dignidad. La Biblia enseña claramente que los creyentes debemos tener el deber de reconocer y tener en alta estima a las personas de los pastores. Ese fue nuestro primer punto. Segundo, que tenemos el deber de orar por ellos. Tercero, que tenemos el deber de someternos a ellos.
Cuarto, que tenemos el deber de velar por su reputación. Y quinto, que tenemos el deber de sostenerlos económicamente de una forma digna. Termino mi sermón con este libro del pastor John MacArthur, que se llama El Ministerio Pastoral, un libro precioso de MacArthur. Lo he tratado de casi leer esta semana entero, pero es un libro un poquito gordo. Pero él empieza diciendo: ministrar en la iglesia constituye para mí, dice MacArthur, el más elevado privilegio. Nada podría ser más honorable. A nada me hubiera dedicado mejor en mi vida. O tener el mayor significado eterno que servir a nuestro Cristo en la iglesia. Este privilegio es también la más seria responsabilidad que una persona puede tomar. Cumplir este privilegio y desempeñar esta responsabilidad demanda, dice MacArthur, una comprensión de la iglesia que sea correcta de acuerdo con la palabra de Dios. La gente a menudo, dice este hombre, me pregunta cuál es el secreto del desarrollo de The Grace Community Church, que es la iglesia que él preside. A lo largo de los últimos 20 años es una iglesia que ha crecido inmensamente. Y dice él: estoy convencido de que la bendición de Dios ha estado sobre nosotros primordialmente porque nuestro pueblo ha mostrado un fuerte compromiso con el liderazgo y el ministerio bíblico de esta iglesia. Esa es la clave del logro de esta iglesia. Y una vez alguien le preguntó a Charles Spurgeon, un hombre que ha habido pocos en la historia como este gran predicador, y alguien le dijo esta palabra: pastor, ¿en qué radica el éxito de su ministerio? Y él le respondió: tengo una iglesia que ora por mí. Tengo una iglesia que ora por mí. Quiere el Señor usar estos mensajes para tener una iglesia madura, instruida, comprometida con el ministerio pastoral. Dios regalarnos pastores pronto, muy pronto, que esté fresco este conocimiento en nuestras mentes, que cuiden al rebaño como Él les ha declarado en su Escritura, y que nosotros seamos ovejas que se dejen cuidar. Quiera Dios regalarnos eso, hermanos, en un tiempo no muy distante. Oremos y con esto terminamos nuestra serie. Padre, gracias por tu bendita palabra. Desde que comenzamos esta serie te hemos estado agradeciendo lo mismo. Gracias por tu palabra. Gracias por la mies, por la savia de tu palabra. Tu palabra es dulce. Tu palabra no nos deja oscuras, Señor. Tu palabra es una luz que alumbra en un lugar oscuro. Nosotros queremos, Señor, que nuestra iglesia siga siendo una iglesia bíblica. Una iglesia influenciada por tu palabra y no por nada más. Una iglesia cuyo deseo en su corazón sea siempre hacer tu voluntad, Señor. Sea como Samuel, habla que tu siervo oye, y seamos prestos en obedecerte y en hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has dejado oscuras tampoco en esto del ministerio pastoral, en este ministerio tan importante para la iglesia. Danos dones a la iglesia en este sentido, que nosotros podamos, Señor, ver que hay entre nosotros hermanos que han sido llamados, ordenados por ti, y que nosotros podamos estimularlos a que ellos lleguen a este ministerio. Ayuda a la madurez de la iglesia, que tengamos una mente y un mismo espíritu en este sentido, y que nosotros podamos con denuedo, Señor, predicar tu evangelio, que esta iglesia se desarrolle y crezca y madure para tu gloria, Señor, y que en el futuro pueda ser una iglesia de referencia para la gloria del Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.